La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, La matemática es la materia más temida entre los estudiantes de primaria y secundaria. Muchas son sus razones para esta negativa. Los estudiantes generalmente se están quejando más que todo de la metodología, la parte analítica, la parte de visión, la parte de procedimientos. ¿Por qué? Porque ya han cambiado mucho el tiempo, ya hay tecnología y ellos quieren actualizarse. Los alumnos claman por un cambio en la metodología de enseñanza. El principal reto que tiene la educación matemática es que los estudiantes aprendan matemáticas, que no sea un proceso de exclusión, sea un proceso de inclusión. El Ministerio de Educación realizó ajustes en los programas de estudio con el objetivo de acercar la matemática a los estudiantes. La enseñanza de la matemática está en este momento en una etapa de transición. ¿Por qué una etapa de transición? Porque nosotros nos encontramos hoy frente a unos nuevos programas de estudio que tienen muy lindas intenciones. Tienen intenciones de contextualizar, tienen intenciones de utilizar la tecnología, tienen intenciones de rescatar la historia. Sin embargo, nosotros, y eso que yo soy un profesor relativamente joven, no fuimos creados bajo ese paradigma de pensamiento. Es decir, a nosotros se nos enseñó ejercicio, 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 y lo que se quiere hoy en día es que veamos la matemática como algo más aplicado. Hoy, en Una Mirada, conversaremos sobre los retos de la educación matemática. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que la mayoría no le gusta hablar desde la muy temprana infancia, de la matemática. Es un reto el que tenemos en el país para la enseñanza de la matemática. Estoy segura que si todos ustedes estuvieran aquí sentados en este estudio y les preguntáramos que quién tiene fobia a la matemática, la mayoría levantarían la mano. Es un problema que tenemos que resolver en el país porque al final de cuentas de eso se trata, de una fobia, porque cuando uno aprende a querer a la matemática, a disfrutarla, se los digo por experiencia propia, en realidad termina uno amándola porque es en realidad apasionante. Por eso hoy vamos a hablar de este tema, de los retos que tenemos en el país para la enseñanza de la matemática. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Yesenia Echevarría Vázquez, quien es coordinadora de la carrera de enseñanza de la matemática de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional. Bienvenida a Una Mirada. Muchas gracias. También nos acompaña Ana Patricia Vázquez Hernández, quien es la coordinadora del proyecto Etnomatemática y académica de la sede Sarapiquí de la Universidad Nacional. Bienvenida a Una Mirada. Muchísimas gracias. También está con nosotros Carlos Antonio Salazar Padilla, asesor del Ministerio de Educación Pública. Gracias por estar con nosotros. muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Valeria Lentini Gili, quien es investigadora del Estado de la Educación, del programa Estado de la Nación y profesora de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como decía yo al iniciar, este tema de la matemática tiene un origen casi que desde los primeros años, ¿verdad? De que la gente empieza a ir a la escuela y la gente le llama una fobia a la matemática. ¿Dónde podría ser que se está originando esta fobia, por llamarlo de alguna manera? Bueno, a mi parecer hay dos aspectos que influyen en esta fobia. Uno es el estereotipo que tenemos socialmente de la matemática, de sus alcances, del impacto que la matemática puede tener socialmente.
Y creo que acá la falla ha sido la poca divulgación que se ha dado de esos alcances a nivel social y en un lenguaje que todos podamos entender, ¿verdad? Claro. Además de la importancia que tiene la matemática precisamente para la formación posterior, ya sea universitaria y demás, y su aplicación en la resolución de problemas sociales, del áreas de conocimiento y demás. Ese es uno de los aspectos que considero que influyen en esta fobia. Y otro de los aspectos que de hecho la UNESCO en el 2012 llamó la atención es la falta de innovación en prácticas educativas por parte de los docentes, que tradicionalmente pues, se ha hecho de la matemática algo abstracto, algo aislado de la realidad, poco entendible para la sociedad en general, y que esto pues impacta negativamente en esa generación de fobia, ¿verdad? A nivel social. Bueno, por mi parte, considero muy importante lo que Yesenia ha aportado y reforzarlo un poquito más, porque la matemática se ha visto desvinculada de los entornos locales, y hemos creado la noción de que la matemática existe únicamente en el aula. Entonces, esto es algo, sí, esto es algo que realmente ha causado un sentimiento no productivo para la importante matemática y su implementación, y también se ha dado un abuso, me parece a mí, del formalismo en la educación matemática, que carece muchas veces de sentido y de lógica para nuestros estudiantes. Entonces, por ahí hay dos elementos más que aportar, pero posiblemente existen muchísimos más en otras investigaciones que pueden realizarse. Claro. De hecho, más que una fobia, se ha convertido como en una creencia. Sí. De que como la matemática, un mito urbano. claro, de que la matemática por sí sola es difícil. Precisamente se debe a los factores que ya la compañera Yesenia y Patricia han señalado. Sí es importante tomar nota de que debemos diversificar mucho la labor de aula para atraer al estudiante a que la matemática siempre la vea con un rostro más humano, ¿verdad? Ellos mismos le han llamado a esa fobia matefobia, de una u otra forma. Y entonces, pues lo que pretendemos en este caso es que las aulas y el contexto en el cual se está inmerso el estudiante, pues vea que la matemática es primordial en todas sus acciones. O sea, yo no concibo una acción humana que no tenga que ver con matemática. Exacto. Y por lo tanto no tenemos por qué tenerle tanto temor, tanto miedo. O sea, más que eso, pues es una fobia, una creencia, un mito de que ya solo el hecho de decir matemática ya no entendí. Sí, termina teniendo efectos reales, ¿verdad? Cuando vemos evaluaciones desde tempranas edades, ¿verdad? Observamos que ya la matemática empieza a tener bajos desempeños desde niños muy pequeños, cuando en realidad es ahí donde empieza a construirse estos conceptos que, si los ligamos a la realidad, resultan mucho más entretenidos, ¿verdad? Y más comprensibles de por qué, ¿verdad?, se están utilizando. No necesariamente alguien que le encantan las matemáticas va a llegar a ser un matemático, pero su matemática va a ser utilizada en muchas otras disciplinas y en la vida cotidiana, ¿verdad? El tema es cómo aterrizar eso en la cotidianidad, ¿verdad? Y evitar, digamos, esos efectos reales que tienen, que los logramos después ver cuando hacemos algunas pruebas con chicos de tercer grado, de sexto grado o en bachillerato, ¿verdad? Y más adelante. Ustedes desde el Estado de la Educación le han dedicado especial atención a este tema de la matemática en el país. ¿Cuáles han sido sus principales conclusiones? Digamos, la razón, además de las conclusiones por las que nos metimos en este tema, fue porque venimos identificando desde varios informes atrás, y bueno, no lo identificamos únicamente nosotros, sino que se puede ver cuando vemos los resultados educativos a través de bachillerato, a través de las pruebas PISA, a través de las pruebas diagnósticas de segundo y tercer ciclo, ¿verdad? Nos damos cuenta que la matemática justo es la que logra un desempeño más bajo. Entonces, algo está pasando específicamente con esa materia en comparación con otras.
Y siendo la matemática una materia o una disciplina, ¿verdad? Que podría trascender y que podría ser utilizada, ¿verdad? En varias disciplinas, sobre todo, digamos, en las áreas que ahora llamamos intensivas en conocimiento, ¿verdad? Es una carencia que nos pone como mucha desventaja como población. Entonces decidimos enfocarnos un poquitito en el tema de la matemática, entendiendo y aprovechando que ahora se acababan de aprobar nuevos programas de matemática en el 2013, en el 2012, que empezaron a ejecutarse en el 2013, y entonces nos interesó entender cómo estaba el proceso y cómo estaba la implementación de ese programa. Pero lo que concluimos básicamente es que era un tema prioritario para el país. Eso fue lo que concluimos y a partir de ahí entonces fue que investigamos más en profundidad sobre lo que implicaban estas reformas. El Ministerio de Educación Pública también ha hecho un llamado de atención casi que nacional en esta materia. De hecho, precisamente a raíz de los mismos resultados que se pueden visualizar en los informes del Estado de la Educación y de las mediciones que de una u otra forma se hacen a lo interno del Ministerio de Educación Pública con estudiantes en su momento, por ejemplo, las pruebas de segundo ciclo, las pruebas del tercer ciclo y las que actualmente todavía están en vigencia, que son las pruebas de bachillerato como tal, pues sí, se evidencian esos resultados un poco bajos en el área de la matemática comparado con otras áreas. Sin embargo, se han hecho esfuerzos de forma tal de que se atienda de una manera más innovadora con no sé, las sugerencias que le podamos dar incluso a los mismos docentes para, primero que nada, quitar ese mito de que la matemática de por sí es difícil y más bien que se encuentre como algo que es propio de su vida cotidiana, sí, ¿verdad? De su vida cotidiana. Y a raíz de eso, pues es que en el año 2010, precisamente, con la administración anterior, fue que se sentaron las bases de tener que hacer una consolidación de lo que es la educación matemática a raíz de este tipo de resultados, que incluso cuando formamos parte en el año 2009 de las pruebas PISA como invitados, ¿verdad? Vimos los resultados muy, muy, muy bajitos, ¿verdad? En cada una de las áreas que componen estas pruebas, y entonces se da la tarea de trabajar muy, muy a profundidad en lo que es una reforma de la educación matemática. Sí, a mí me llama la atención porque en realidad, como ustedes dicen, la matemática forma parte de nuestra vida cotidiana. A mí me llama la atención cómo los niños, en cuanto aprenden a hablar, empiezan a contar. Y ellos, ¿verdad? Ellos solitos, ¿verdad? Ellos empiezan con sus deditos a contar, empiezan a dibujar formas y... O sea, no nacemos con esa fobia, sino que es una fobia que socialmente vamos cultivando y que por lo menos en nuestro país ya uno puede considerar, uno como madre de familia y como ciudadana, que está tomando niveles importantes y pues que es urgente atender los retos que se nos presentan como nación, pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Una Mirada. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema de los retos en la enseñanza de la matemática en el país. Retomemos el último punto que vimos en el segmento anterior, sobre que, bueno, hay una fobia contra la matemática, ¿verdad? Es casi como una enfermedad nacional, una epidemia nacional. Sin embargo, no nacemos con eso, porque como hablábamos de los niños y niñas, entre las primeras cosas por las que tienen gran curiosidad es por aprender a contar, por las formas. O sea, hay como una
un interés natural desde muy pequeños por los fundamentos de la matemática. Bueno, en ese aspecto, Maribel, se hace muy importante hacer el llamamiento hacia la etnomatemática. La etnomatemática trabaja con el saber matemático, su lógica en contextos, en ambientes locales, que a veces esa lógica con la cual una persona construye su participación dentro de un grupo específico es muy diferente a la lógica que se implementa dentro de la institución educativa. Entonces, ahí tenemos un problema ya que vale la pena ahondar un poquito más. Ciertamente, casi todos los conocimientos matemáticos con los que trabajamos en el sistema educativo son conocimientos importados, no son conocimientos de nuestra Costa Rica o de nuestra Latinoamérica, sino son conocimientos importados. Entonces, valdría la pena trabajar un poquito más por hacer investigación en cuál es esa lógica, cuál es esa matemática que tenemos en nuestros entornos, con la cual nuestros estudiantes logran fortalecer su conocimiento, sus métodos de investigación propios, que valdría la pena también incorporarlos al sistema educativo, legitimarlos e incorporarlos al sistema educativo. Cuando usted menciona que los niños desde muy pequeños cuentan, ya hay estudios que dicen que hay 6 actividades que son universales y que lo hacen todos los grupos y todas las culturas, que son contar, localizar, medir, jugar, explicar y diseñar. Entonces, si venimos a observar esas 6 actividades que propone Bishop, me parecería importante trabajar con ellas para ir ahondando ese tema de la educación matemática y ver si todas las personas cuentan igual. De repente no todos contamos igual, sí. De repente no todos sumamos igual, y el proceso algebraico o el proceso X con el que se haya utilizado en la institución a veces no es el mismo del estudiante. Entonces vale la pena hacer una indagación porque no todo el mundo suma hacia abajo. Sí, no. ¿Verdad? Mi hijo aprendió a sumar y restar muy pequeño, no tenía 4 años. Él sumaba y restaba al derecho y al revés. Cuando llegó a primer grado no podía posicionar, digamos, la suma. Tuvo que tener adecuación para eso. Sí, a eso ahí le aporto, digamos, el caso con comunidades indígenas, por ejemplo, que tienen todo un sistema de numeración o un sistema increíble para hacer conteos y que cuentan de un montón de formas. Exactamente. Y entonces a veces queremos incorporarlos en el sistema de que cuánto es 2 más 3 y tiene que decirme que es 5. Pero a veces la persona no te sabe decir 5 porque depende de cuál sistema usted le está haciendo la pregunta. Entonces a veces no es el mismo estudiante, sino es el docente el que debe investigar su entorno y reconocer esas diferencias matemáticas para capturar esa atención del estudiante. Bueno, y también yo agregaría que se pierde el juego. Porque en la infancia se juega mucho y ellos están en el afán de jugar y de aprender en ese juego, ¿verdad? Y llegando a la educación formal se pierde el juego y empezamos en la línea academicista, ¿verdad? Que llega hasta universidad, ¿verdad? O sea, quiero decir que el juego debería de perdurar en todos los extractos, ¿verdad? Del sistema educativo. Entonces, porque mi hija también de 4 años disfruta muchísimo jugar y demás, y yo me pregunto, ¿en qué momento se pierde esas ganas por aprender? ¿Verdad? Sí. Y creo que no se pierde, sino es que no se dan los factores para que ellos sigan disfrutando de ese aprendizaje a través del juego matemático y en conjunto con precisamente un respeto a esa diversidad, ¿verdad? Sí, con ustedes concuerda el profesor de matemática Carlos Madrigal, quien atiende en su casa a colegiales que tienen rezago en la materia de matemática. Para él, los jóvenes
no se interesan en la matemática o tienen esta fobia porque la ven fea y aburrida. Los estudiantes generalmente se están quejando más que todo de la metodología, la parte analítica, la parte de visión, la parte de procedimientos. ¿Por qué? Porque ya han cambiado mucho el tiempo, ya hay tecnología y ellos quieren actualizarse. Entonces, al haber procedimientos bastante viejitos, profesores que no se quieren adaptar a los nuevos tiempos, a los nuevos procedimientos, donde usted puede trabajar con una tablet, una laptop, ellos se sienten ofuscados. Por otra parte, muchos se quejan, ok, ¿para qué la matemática? ¿Y dónde surge esto? Surge del hecho de que nosotros no enseñamos con una forma de visión amplia. ¿En qué sentido? Ok, relacionemos la matemática con la actualidad. Sembremos en ellos inquietudes, sembremos en ellos la necesidad de aplicar matemática. Es que la matemática es aburrida, es que la matemática es fea. Yo pienso que no es la matemática, es la docencia. Nosotros tenemos algo que se llama vocación. Entonces, a mí me puede fascinar la matemática, pero no necesariamente la sé aplicar. No necesariamente sé enseñar a aplicar eso. Recuerde que no son educadores, somos formadores. Y como tal, como formadores tengo que crear una mente, una disponibilidad hacia la materia. Entonces de ahí tengo que buscar herramientas, recursos que hagan que el estudiante se enamore. Y más que enamorarse, que esa palabra no es muy allá, sienta que aquello tiene una base, un fundamento. Hay materia que se ha quedado ahí por años de años y que el estudiante todavía no ve para qué. Actualmente el ministerio está trabajando con programas muy modificados y eso, que son los famosos programas de transición, eso está permitiendo ya llevar a la matemática a un paso más adelante. Bueno, definitivamente esto nos trae a la mesa el primer reto, ¿verdad?, de la enseñanza de la matemática, que es romper con ese estereotipo de que la matemática es fea, difícil, aburrida, y lograr que las y los estudiantes lo incorporen en todas las etapas de su aprendizaje y de su vida. Claro, precisamente el Ministerio de Educación Pública, a raíz de los resultados que se han obtenido en los diagnósticos previos, se implementa un programa del cual se estructura con fundamentos mucho más claros, probablemente de los programas anteriores, con una metodología mucho más específica y una distribución por ciclos y por nivel. Precisamente para atender esto que señalaban la compañera Yesenia y la compañera Patricia, en el sentido de que debemos inculcar más el juego, la contextualización activa y la metodología que presentan los programas de estudio, que ya están en vigencia a partir del año 2013, permite este tipo de situaciones. El programa como tal se ha distribuido en varias áreas. A nivel de primaria tenemos el área de números, el área de medidas, el área de geometría, relaciones y álgebra, estadística y probabilidad. Y en secundaria pues mantenemos las mismas áreas con excepción de medidas, que ya está inmersa en cada una de las demás áreas, ¿verdad? Es importante tener claridad aquí que la educación matemática, a través de los programas que se han implementado en años anteriores, tenía ausencia de lo que es la parte estadística y probabilidad. Y eso es un reto que deberíamos tener, ¿verdad?, como país, de no quedarnos atrás con respecto a los currículos que tenemos en las regiones, ¿verdad? Los estudiantes normalmente cuando llegan a áreas superiores, por ejemplo a nivel universitario, pues tienen ciertas deficiencias en lo que es la parte de estadística y la parte de probabilidades. Y otro asunto importante es la fortaleza que se le ha dado mucho a la parte de la geometría analítica, propiamente en lo que es el área de geometría. Se ha implementado a través de estos sugerencias o indicaciones puntuales que le permiten al docente hacer su planificación didáctica como tal y desarrollarla, por supuesto, en lo que es la labor de aula y extra aula también, ¿verdad? Muy importante darle cabida a lo que es el trabajo cotidiano como tal, donde el estudiante y el docente están en estrecha relación. Precisamente en ese sentido se le sugiere al docente que planifique su clase de forma tal de que existan ciertas etapas, ciertos momentos claves para que el estudiante sea un ente más activo del proceso, que probablemente eso es lo que en años anteriores se ha
dado que el estudiante no es un ente activo. Entonces, por eso es que lo veo aburrido, nada más llega y se sienta en el aula, el profesor recita, el profesor da una clase totalmente magistral, y eso hace precisamente a que se acreciente la fobia y esas creencias negativas alrededor de lo que es la educación matemática. Entonces, lo que se pretende ahora es que el estudiante adquiera ese papel protagónico dentro del proceso, más activo, correcto. Y se le dice al docente, dentro del programa se le sugiere, bueno, hay ciertas etapas, lo que es la adquisición del conocimiento y luego la movilización del conocimiento como tal. Y en la parte de la adquisición del conocimiento, pues la idea es, si el enfoque principal, que es lo que se ha trabajado bastante, es la resolución de problemas en contextos reales, ¿verdad? Es que el estudiante pues tenga una parte de cómo resolver una situación que el docente le plantee. Entonces va a tener un espacio de trabajo estudiantil independiente que perfectamente lo puede hacer de manera individual, lo puede hacer de manera grupal con sus compañeros. Hay algo muy importante ahí que es la comunicación interactiva entre lo que ellos hicieron como estrategia para resolver lo planteado y comunicárselo a sus mismos compañeros, a su mismo docente, y la idea es que el docente pues retome todas esas iniciativas de los estudiantes para que haga un cierre y clausura y entonces ahí le dé, digamos, el contacto matemático que debería tener el conocimiento como tal, ¿verdad? Sí, digamos, el abordaje es la resolución de problemas en contextos que son cercanos a los estudiantes, ¿verdad? A sus realidades. Hay un trabajo que ahí tiene que hacer el docente de preparar una clase porque ya la clase tiene una estructura un poco distinta y va a tener que irlo acomodando según la dinámica que se va provocando en el grupo, dado que los estudiantes van a reaccionar distinto ante distintos problemas, ¿verdad? Y en distintas situaciones. Entonces algo que tal vez funcionaba para un tema no funciona para otro, o funciona para este grupo, no funciona para el grupo del año siguiente o en el mismo año en distintos grupos. Entonces hay ciertos acomodos que hay que hacer allí. Otro tema también interesante es que este currículum agrega el tema de la historia de la matemática, donde sale todos esos conceptos, ¿verdad? Bueno, salen de alguien, ¿verdad?, que trató de explicar ciertos fenómenos, ¿verdad? Y entonces hace una estructuración de cierta manera, ¿verdad? Entonces es como aterrizarlo un poco a la tierra, ¿verdad? Esa cosa tan abstracta que tal vez parece ser de otro planeta. Sí, sobre ese tema del contexto y los estudiantes, el académico de la Universidad del Pacífico de Colombia, Armando Arouca, asegura que el principal reto de la educación matemática es que las y los estudiantes aprendan, y para esto se debe conocer el contexto en que las y los jóvenes y los niños se desarrollan. El principal reto que tiene la educación matemática es que los estudiantes aprendan matemáticas, que no sea un proceso de exclusión, sea un proceso de inclusión. Y digamos que la educación matemática en estos momentos se puede ver desde diferentes miradas. Nos hemos dado cuenta de que existen unas tensiones que se dan desde una matemática académica perteneciente a una cultura globalizante y una matemática o etnomatemática perteneciente a unos contextos locales. Esas tensiones, a nuestro juicio, son las que producen estos fenómenos que nosotros podríamos interpretar como fracasos académicos. No se trata de solamente valorar la matemática académica, sino también de tener en cuenta todas esas prácticas, saberes y formas de comunicación que tienen las comunidades de práctica, que tienen aquellas personas que desarrollan algunos oficios y que nuestros estudiantes, padres de familia, etcétera, los mismos profesores, no podemos pensar de que ellos son enajenados de la cultura local, pues conocen precisamente esas formas de saber, hacer y comunicar matemáticamente. Otro gran reto de la enseñanza de la matemática, que se adapte en realidad al entorno, las necesidades y las expectativas de las y los estudiantes según su procedencia. Maribel,
Ese es un tema que nos ha tomado rato irlo trabajando desde el campus Arapiquí con un proyecto que hemos estado desarrollando estos 2 años con comunidades indígenas bribris y cabécares. Hemos tratado de hacer ese proceso precisamente de inclusión. Ese proceso no de inclusión social de las personas, sino del saber, del conocimiento. Ahí es donde hemos estado trabajando fuertemente para generar una documentación que también responda a los programas del Ministerio de Educación Pública, los programas de matemática, pero que empiece a dar los primeros pasos en esa identificación, en esa construcción social del conocimiento matemático y mirar también cómo vive ese saber matemático en diferentes escenarios. Empezar a trabajar un poco de eso. Cuando el experto habla de comunidad de práctica, en eso nos enfocamos nosotros. No consideramos la matemática meramente en el entorno educativo, sino lo consideramos en las prácticas, y en esas prácticas la matemática está articulada con otras ciencias, no existe ella por sí sola. Entonces, por eso tenemos que ir a la práctica y visualizar desde ahí los elementos matemáticos que van a construir. Entonces, aquí hemos venido trabajando, aportando con un material que creo que va a dar un vuelco también en ese pensamiento, en esa lógica matemática con la cual debemos abordar nuestras lecciones. Es empezar, dar un inicio para que el estudiante tenga el espacio para reflexionar, que me parece muy rico lo de estas situaciones, problemas, y permitirle al estudiante que él aporte cuál es su lógica para resolver eso, sin que el profesor le haya indicado que debe de hacerse de tal o cual manera. Entonces, ese espacio de diálogo es precisamente el que nosotros también tratamos de rescatar. Ahora, una cosa es la contextualización y otra cosa es digamos, la investigación, esa lógica, le llamo yo matemática, con que se desarrolla el pensamiento. Es muy diferente, porque contextualizar podría verse simplemente como tomar elementos del contexto y bueno, le ponemos casitas, casas cónicas, el río, bueno, porque son los elementos que tenemos en el contexto, en el local, pero no estamos dando espacio para la lógica que se desarrolla en esas prácticas. Entonces, son 2 cosas diferentes, pero importantes ambas. Bueno, por eso es que implica todo un diseño previo a ir a dar la clase, ¿verdad? O sea, hay que pensársela muy bien y hay todo un trabajo previo, ¿verdad? Para que esas clases tengan esos elementos que usted bien indica, ¿verdad? De hecho, para mí uno de los retos fundamentales actualmente que lo tenemos las universidades es la formación de docentes que se impliquen en estos procesos tanto de contextualización activa, modelización matemática, y creo que el trabajo lo hemos iniciado. El problema ha sido el proceso que se lleva a hacer reformas a nivel de planes de estudio y demás, ¿verdad? Que estén acordes con esta nueva corriente. Sin embargo, creo que eso es uno de los grandes retos. El estado de la educación, el último estado de la educación mencionaba que 40% son los que tienen mayor implicación en la ejecución, implementación de estos programas, ¿verdad? Pero yo creo que parte está en no haber recibido una formación inicial, y de hecho así lo dictaminan, ¿verdad? Sí, que falta una formación inicial que los acompañe y además, bueno, un proceso de capacitación que ya lo ha iniciado el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Que les dé las herramientas para llevar esos procesos a cabo. Ese es un reto fundamental, el tema de la formación docente, pero tenemos que ir a una pausa, ya volvemos con Una Mirada, quédese con nosotros.
Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema de los retos en la enseñanza de la matemática. A lo largo del programa hemos visto diferentes temas que son importantes de atender, pero uno que es fundamental es el tema de la formación docente. Al respecto, el investigador Eduardo Triguero indica que la enseñanza de la matemática está en un proceso de transición, pues los nuevos planes de estudios proponen una matemática aplicada, pero las y los docentes deben animarse a ver esta materia desde un nuevo punto de vista. La enseñanza de la matemática está en este momento en una etapa de transición. ¿Por qué una etapa de transición? Porque nosotros nos encontramos hoy frente a unos nuevos programas de estudio que tienen muy lindas intenciones. Tienen intenciones de contextualizar, tienen intenciones de utilizar la tecnología, tienen intenciones de rescatar la historia. Sin embargo, nosotros, y eso que yo soy un profesor relativamente joven, no fuimos creados bajo ese paradigma de pensamiento. Es decir, a nosotros se nos enseñó ejercicio, 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 y lo que se quiere hoy en día es que veamos la matemática como algo más aplicado. Como decía usted, que veamos de verdad que es amigable y no que se trata de un asunto que solo algunos pueden lograrlo, alcanzar. No, la matemática, la mayoría de personas pueden alcanzarlo. Creo que el mayor reto que tiene hoy en día la educación matemática es que los profesores nos animemos a verla desde otro punto de vista y no de cómo nos enseñaron, que tenemos que desligarnos de eso que nos dijeron así tiene que ser para que nosotros pasemos a esta otra forma de pensamiento que se está generando y que tenemos que nosotros entender que es a nosotros que nos toca potenciar esos procesos, empoderarnos nosotros de buscarle otra manera de enseñar la matemática. ¿Cómo? Mediante tecnología, porque cuando le presentas al estudiante que la matemática tiene que ver con celulares, con computadoras, con cuestiones aplicables, con circuitos, entonces ahí sí se vuelve emocionante, ahí sí se vuelve atractiva. Un gran reto que involucra tanto al sector docente como a las universidades que forman profesores de matemática. Claro, el Ministerio de Educación Pública en este sentido, desde el año 2011, que es cuando fue la antesala del inicio del programa como tal, la implementación del programa como tal, ha venido desarrollando una serie de asesoramientos y capacitaciones en las 27 direcciones regionales del país. Este trabajo ha consistido en apropiarse propiamente de los fundamentos, de la metodología, de la distribución que se ha dado en el programa en cada uno de los ciclos y niveles en términos de conocimientos, en términos de habilidades, porque algo muy importante que quizás no hemos mencionado es que el programa atiende al desarrollo de habilidades, no tanto ahora al producto final que son como objetivos, aprendizaje de conocimiento como tal, sino al desarrollo de habilidades matemáticas. Apuntamos como habilidades matemáticas generales el hecho de plantear y resolver sus propios problemas, el razonar, el argumentar, el conectarse con otras áreas, el representar en distintas formas, ¿verdad? Y precisamente en las direcciones regionales, a través de nuestros compañeros y compañeras, asesoras regionales de matemática, hemos venido haciendo un trabajo con todos los docentes que en este momento están activos en el Ministerio de Educación Pública, dándoles parte de estos cursos de capacitación en las distintas áreas, en números, en geometría, relaciones de álgebra, en estadística y probabilidad, que es el tema que hay que trabajar un poquito más a profundidad, en lo que es el uso de la historia de la matemática como un elemento importante para motivar al estudiante a adquirir cuáles son los orígenes de ese conocimiento matemático, y si la región lo tiene, que casi que en la mayoría así es el uso de tecnologías de la comunicación, ¿verdad? Que se vean desarrolladas esas lecciones de matemática apoyadas con tecnología. Y precisamente hemos tenido ya resultados bastante interesantes. Iniciamos a nivel de primaria con grupos de 300 docentes, a nivel de secundaria con grupos de 80 y luego ya lo hemos ido extendiendo a 6.000 docentes de primaria, a 1.400 docentes de secundaria activos. Apuntamos a que todas las universidades de este país que tengan la carrera de enseñanza de la matemática pues implementen dentro de los cursos de docencia sobre todo este enfoque metodológico, esta situación de resolver problemas en contextos reales, que es el enfoque principal que tiene el programa, y precisamente hemos venido trabajando, ya les decía, desde el año 2011 hasta la fecha, ¿verdad?, con este tipo de procesos, este tipo de situaciones.
iniciamos para la implementación del programa como tal con un plan de transición, que ya precisamente este año, pues la última transición, ya en el año 2016, todos los niveles desde el primer año escolar hasta el 11º y 12º de los colegios técnicos, pues van a trabajar con el programa como tal, ¿verdad? Y precisamente la idea de darles este acompañamiento como parte de su formación continua a los docentes es que se vayan apropiando de todos estos elementos nuevos que el programa como tal trae. Exacto. Y en esta cuestión de apropiarse, ¿verdad? Tiene que ver con un tema de, hay una formación inicial, pero cuando ya tenemos docentes que están en función, ¿verdad? Y hace un tiempo que se graduaron, aunque debo decir que ahí alrededor del 40% de los docentes de matemáticas tienen entre 25 y 40 años, entonces son relativamente jóvenes. Relativamente jóvenes, sí. Son relativamente jóvenes, lo cual es una oportunidad, ¿verdad? Porque, digamos, tal vez tienen una formación inicial relativamente reciente y, bueno, cualquier edad, en realidad, tenemos que hacer ciertos acomodos o ciertos refrescamientos o capacitaciones, como bien decían, desde el MEP, para trabajarlo a través de desarrollo profesional. Sin perder de vista que desde la formación inicial se tienen que hacer tal vez ciertos acoplamientos, ¿verdad? Porque si no, lo dejamos en el momento en que ya se ejercen funciones, en volver a ver, ¿verdad?, ciertos aspectos que quedan descubiertos, sobre todo en las habilidades para ir acomodándonos a los nuevos sistemas didácticos, ¿verdad?, o nuevas maneras didácticas de proponer la docencia en matemáticas. Y ahí nosotros hicimos en el Estado de la Educación un estudio para entender cómo andaba la implementación y un poco entender también cuál era la actitud de los docentes hacia la implementación. Y logramos identificar como 4 grupos que les llamamos, ¿verdad?, a partir de su acercamiento o lejanía o las actitudes que tal vez tenían con la matemática y los programas y con la docencia. Algunos les llamamos dedicados, otros entusiastas, ¿verdad? Y ellos representaban más del 50% de los docentes en matemáticas, pero teníamos otro grupo que les llamamos aislados y otros pasivos. Y lo que coincide en algunos grupos es que ellos, a pesar de que tienen la voluntad y digamos, las ganas de apropiarse, ¿verdad?, a algunos lo que les pasaba es que quedaban un poco incomunicados a veces de los sistemas, ¿verdad?, con el MEP o directores regionales, con las direcciones o con los mismos directores de los centros educativos. Es decir, el docente es el último eslabón, ¿verdad?, de la cadena, que es el que logra que el programa se implemente o no se implemente para beneficiar al estudiante y al fin a la sociedad, pero él no puede estar solo, él necesita tener también un acompañamiento y que ese acompañamiento no suceda únicamente en el momento en que se está hablando sobre el programa, sino durante todo el proceso para que sea sostenible. Y porque lo cierto es que durante el proceso nos podemos dar cuenta, o el MEP puede darse cuenta, o los encargados de la reforma pueden darse cuenta de dónde están, digamos, las debilidades, dónde están las necesidades particulares. Y los docentes tienen necesidades particulares. Algunos incluso algunos grupos reconocían que su formación inicial les imposibilitaba adecuarse a las necesidades de estos nuevos programas. Entonces, si vemos que hay necesidades distintas, tal vez las estrategias y los enfoques tendrían que ser distintos para los distintos grupos de docentes. Vuelvo a retomar, porque precisamente desde la universidad que tenemos en manos la formación inicial de estos docentes, ¿verdad?, es muy importante hacer cambios. Y como les decía, yo creo que vamos en buen camino para hacerlos. Uno de los cambios es la implementación de didácticas específicas para temas de contenido matemático que ellos puedan llevar a cabo, ¿verdad?, y que vamos a tratar de implementarlas en los planes de estudio. Otro es el generar docentes innovadores y abiertos a los contextos, que puedan adaptarse a los cambios y que puedan adaptarse también al lugar y a la institución a la que van, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es uno de los retos. Y finalmente, otro reto que tenemos es el de la investigación, el cómo investigamos para mejorar la docencia, ¿verdad? Y creo que la OCDE, ¿verdad?, un poco en cuanto al conjunto de competencias, que también lo mencionaban, Carlos, que lo tiene el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?, apunta a un docente y un estudiante que sepa indagar, que sepa argumentar, que eso es lo que sepa resolver problemas, no solamente matemáticos, ¿verdad?, pero que son competencias que necesitamos formar tanto
en la formación inicial de docentes como los docentes en sus futuros estudiantes para tener una sociedad que apunte hacia un desarrollo científico adecuado, ¿verdad? Muy bien. Bueno, respecto a esto, el 26 de octubre desarrollamos un taller con profesores de la Dirección Regional Surá y de la Dirección Regional de Sarapiquí. Se llamó Encuentro de Saberes Etnomatemáticos, Retos para la Educación Matemática Regional. Ellos planteaban 12 retos bien interesantes. De esos 12 retos, 9 consideran que son retos docentes. 2 retos hacia pruebas nacionales y programas y un reto respecto a los estudiantes. Eso quiere decir que recae nuevamente, ¿verdad?, desde la reflexión misma de los profesores, de los docentes de matemática. Ellos tienen la conciencia que lo más importante es ese cambio que debe haber en ellos, enfocados en qué áreas. El primer reto mencionaban que es conocer los entornos y los estudiantes para poder realizar clases interesantes y que tengan sentido para sus educandos. Entonces, este reto que de todas formas lo hemos venido hablando, pero ellos lo puntualizan también el hecho de ver la manera cómo se legitima el saber matemático de ese entorno, porque ni el mismo docente sabe cómo validarlo, cómo decir si esto es matemática o no, esto no es matemática. Entonces es un reto también cuantioso poder hacer esa identificación. Y un tercer reto, le vamos a llamar, era cómo salir de la zona de confort. Decían ellos, ya tenemos todos los cursos, todos los niveles ya planeados con su desarrollo meramente algebraico, ¿verdad?, tradicional, y ahora vienen unos programas que sacude al docente y realmente esto lo pone en una situación donde debe de sacar todas sus mejores estrategias y lo mejor de él para apuntar a la investigación también, porque tiene que investigar si quiere conocer y quiere saber y quiere capturar esa atención de sus estudiantes, incluirlos, entonces debe ser un investigador. Entonces, ¿cómo lo hacen? Eso es todo un reto. Ahora, ¿qué sería lo más urgente de atender en este momento de cara, pues, a la consolidación ya de este proceso que han venido de transición, ¿verdad? Puesto que no es un secreto que donde más se refleja la urgencia que tenemos en esta materia es en las pruebas de bachillerato, porque la promoción en matemática, pues, es preocupante todos los años. O sea, siempre la gente espera ver cuántos van a perder el examen o cuántos lo van a pasar, y el tema de no tener secundaria está teniendo una gran incidencia en el tema del desempleo. De hecho, bueno, lo que sí es importante es ese cambio de actitud y salir de la zona de confort, como bien lo señalaba la compañera Patricia. Debemos tener una actitud positiva como docentes hacia este gran reto que tenemos, un reto que ya iniciamos desde el año 2013, que ya tenemos 2 años prácticamente trabajando con el programa tal cual. Es importante que los docentes se den la oportunidad de conocer a profundidad el programa, porque eso va a depender incluso cómo va a ser su trabajo en el aula, ¿verdad? No puedo yo concebir, digamos, un docente que nos esté dando una clase de matemáticas sin que conozca los fundamentos, sin que conozca la metodología que está planteando el Ministerio de Educación Pública a través del programa, y tomando como insumos precisamente todos los resultados que las investigaciones del Estado de la Educación nos ha proporcionado. Ya nos han señalado muchas debilidades, ya nos han señalado fortalezas, pero sin embargo tenemos que atenderlas. Entonces el docente debe estar anuente precisamente a ese cambio. Y el reto que tenemos ahora en términos de pruebas nacionales, pues es un proceso que vamos a desarrollar poco a poco, no podemos implementarlo de la noche a la mañana. Las pruebas de bachillerato como tal, a nivel de secundaria, ¿verdad?, que es donde están establecidas con carácter sumativo, con carácter decisivo, de acreditación y decisivo en algunos casos, exactamente, pues llevan precisamente a que el estudiante ponga a prueba, digamos, o que manifieste esa resolución de problemas, ese argumentar, esa conexión con otras áreas, esa representación.
en un porcentaje bastante amplio, los ítems de esa prueba vienen a lo que es la aplicación de la matemática, ¿verdad? Ya sea en contextos reales o ya sea simple y sencillamente en un contexto matemático como tal, ¿verdad? Hay muchas expectativas al respecto, los mismos docentes, los mismos estudiantes preguntan, claro, en el término de la evaluación. Y entonces, el próximo año, ¿qué cambio va a haber en bachillerato? ¿Qué tenemos que hacer para seguir la línea de bachillerato? Bueno, yo lo que les sugiero simplemente es, sigamos la línea del trabajo de aula como tal, porque eso es lo que tiene que responder a las pruebas de Y el trabajo, por como tal. supuesto, siempre de padres y madres de familia, en que si no reproduzcan los mitos que tengan en torno a la matemática en sus hijos e hijas. Muchas gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo, siempre cuando el tema es bueno, el tiempo se nos acaba, pero esperamos que esta reflexión sirva para que esta fobia quede en el pasado y las y los jóvenes pues puedan seguir adelante con su proyecto de vida. Gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.